Bienvenidos a la clase número 8 del curso de pieceo en patchwork. En la lección de hoy vamos a ver cómo se realizan las costuras de las piezas curvas, cuando cosemos en curva. No se me ocurre mejor bloque para mostraros esta lección que el del sendero del borracho. Es el Drum Cards Pad. Es un bloque que precisamente consiste en un cuarto de una esfera integrado dentro de un cuadrado de tela y con el que se pueden hacer combinaciones bastante chulas, y es un bloque de los más conocidos. He creído que era el ejemplo perfecto para la lección de hoy, así que aquí os lo traigo y os voy a enseñar cómo se realiza, o más bien os voy a explicar cómo se realiza tanto para el patchwork a mano como a máquina. Para ello me he impreso estas dos plantillas de aquí. Veis que una es un pelín más pequeñita y otra más grande. Bueno, esto no tiene ninguna razón de ser, ningún sentido, más que quería que se viese bien en detalle cuando cosamos, y por eso en una de ellas me lo he hecho un poquito más grande. Si os fijáis, en este caso lo había previsto para realizar el patchwork a mano, por eso lo he hecho un poquito más pequeñito. Y la idea en este bloque sería de calcar en un acetato el dibujo de la plantilla por la parte exterior, sin contemplar el margen de costura, que luego se lo añadiríamos a la tela una vez que hayamos traspasado esta plantilla a nuestra tela. ¿Vale? Entonces posteriormente le agregaríais un margen de costura, que bien puede ser el cuarto de pulgada o otro un poquito al azar. No pasa nada, porque vamos a coser justo por encima de la línea dibujada de nuestra plantilla. Esto sería para el patchwork a mano. ¿Vale? Se van a confeccionar los dos de la misma manera, por lo tanto, para ir un poquito más rápido, yo me he preparado las plantillas en esta otra hoja de aquí. Si os fijáis, es una cartulina de cartón que ya hemos visto en este mismo curso y en la sección de los materiales. Es una cartulina cuadriculada, un cuadrillé, ¿vale?, de Saconta. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión, cuando vamos a realizar las costuras del patchwork a máquina, lo que haremos será quedarnos con la referencia exterior, la que ya lleva incluido el margen de costura, ¿vale? La principal diferencia, tal y como estamos comentando, es que la plantilla para el patchwork a mano nos vamos a quedar con la marca de la pieza principal y luego coseremos a mano por encima de la costura. Y en el caso del patchwork a máquina, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con la referencia de la marca exterior, que ya lleva incluido un cuarto de pulgada de margen. Entonces ya no nos hará falta volver a dibujar la segunda línea. Para realizar el bloque, lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar la plantilla, y precisamente la he hecho cartulina para darle esa rigidez que necesito para ahora calcarla en la tela. Nos recortamos ambas piezas con la mayor precisión posible, y recordad que este paso lo debéis hacer con una tijera que no sea la de la tela. Ya tenemos preparadas nuestras dos piezas, que aunque en principio da la sensación como que no encajan, no os preocupéis, porque esto es porque una vez que retiremos los márgenes de costura nos coincidirán a la perfección. ¿Veis? De esta manera coincidirán perfectamente. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es transferir nuestras plantillas a la tela, y esto lo vamos a hacer a mano. Cogemos nuestra base de lija. Mirad, he elegido estas telas con tonos lisos. He elegido estas telas con tonos lisos porque creo que se va a ver un poquito mejor el dibujo aquí. Y en el caso de la costura a máquina, lo dicho, incluido margen de costura. Para la costura a mano dibujamos sin margen de costura
y luego antes de recortar se lo añadiremos. Hemos elegido la cartulina para realizar nuestra plantilla precisamente para que esta operación nos permita apoyar bien el portaminas en el canto sin que se nos haga complicada la transferencia. Si lo consideráis o si vais a hacer muchas piezas, quizá tampoco es mala idea que lo hagáis con un acetato, ¿de acuerdo? Ya tenemos transferida nuestra primera plantilla. Vamos a la segunda. Ahora que ya las tenemos, cogemos nuestra tijera buena de tela y pasamos a recortar. Con mucho cuidado y sobre las líneas que acabamos de dibujar. Cuando ya tenemos nuestras piezas preparadas, hay un paso que es indispensable en este tipo de bloque. Y es que lo vamos a doblar a la mitad. Lo vamos a doblar perfectamente. Esto también lo podríamos hacer con una planchadita, ¿de acuerdo? Y le vamos a buscar el centro. Y nos lo marcamos un poquito, sin pasarnos del cuarto de pulgada, para que luego no se nos vea la marca por el otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la pieza contraria. La vamos a doblar perfectamente a la mitad y nos marcamos el centro. De acuerdo. Y ahora pues toca enfrentarlas. Bueno, las enfrentaríamos derecho con derecho. En el caso que nos ocupa ahora, las piezas que yo he cogido, no hay ninguna con derecho, pero bueno, la idea es que las colocaríamos derecho con derecho de esta manera, ¿vale? Enfrentándolas así. Y en esta situación, sí o sí, necesitamos alfileres, ¿vale? Cuando vayamos formando el bloque, se nos irá haciendo esta curvita de aquí. Si queréis, podemos fijar el punto justo aquí en la esquina este sería el punto y lo sujetamos con un alfiler y hacemos lo mismo en la otra esquina. Buscamos el punto exacto de las esquinas, veis que nos alinea ahí perfectamente, pues ahí lo tenemos que colocar. Y ahora yo sí que suelo recomendar en el resto que nos queda de pieza colocar un par de alfilerillos más, aunque ya os digo, según vayamos cosiendo vais a notar que se nos va a ir adaptando él solo, ¿vale? Aunque ahora parezca un poco extraño, se nos va a ir colocando sobre la marcha. Aquí y aquí, por poner un par de ellos más. Y en este lado, pues lo mismo. Alineamos bien los tejidos y colocamos. Aquí y aquí. Este es el ejemplo para coser directamente a máquina. Si lo hubiésemos hecho con el ejemplo de la costura a mano, tendríamos la guía, la marca de la guía de costura, ¿vale?
para ir comprobando que estamos pinchando perfectamente la misma línea por delante y por detrás, como lo haríamos con una pieza corriente. Y entonces sería ir cosiendo, ir cosiendo, ir cosiendo. En el caso de la costura a máquina, tal y como está, pues eso, nos vamos a la máquina y cosemos a 1/4 de pulgada. Apoyamos al borde de la tela, como haríamos normalmente, y comenzamos a coser, y eso sí, muy despacito y comprobando. Una vez que ya lo hemos cosido, pues ya pasaríamos a retirar los alfileres. Y no nos quedaría más que planchar. ¿Vale? Un truqui para que el momento de la plancha, la apertura de las costuras sea un poquito más fácil, es hacer unos pequeños piquetitos sin llegar a tocar la costura. Si le hacemos unos pequeños piquetes a lo largo, nos va a resultar mucho más fácil planchar. Vamos a la plancha. Bueno, aquí lo traigo todavía un poco húmedo de la plancha, pero quería terminar ya y enseñaros cómo ha quedado. ¿Veis que el miedo que teníamos de que no cuadrase al final ha quedado en nada? Por la parte trasera, bueno, pues he planchado. Por la parte trasera he planchado hacia el lado más oscuro en este caso, ¿vale? A la parte cóncava. Y bueno, pues esta es la clase de hoy. Así es como nos ha quedado el bloque. Así es como nos ha quedado el bloque. Y bueno, lo que sí que quería deciros es que esta es una de tantas formas que existen, tantos métodos que existen para realizar este tipo de bloque, ¿vale? El del sendero del borracho. Ya os dije en lecciones anteriores que para llegar a un mismo fin en el patchwork hay varios caminos, ¿vale? O sea, no todas las colchas del camino del sendero del borracho se han realizado con esta técnica. Y un ejemplo lo tenéis, si queréis hacer una revisión, al sampler quilt de iniciación que ya hice en mi canal de YouTube, en el que ya tenemos también un bloque con este tipo de... el sendero del borracho, ¿vale? Si queréis os lo dejo en las notas de la lección para que le echéis un vistazo, porque lo realicé de una manera completamente distinta. En aquella ocasión realicé circunferencias, ¿vale?, sobre las que luego se practicaron aplicaciones, y una vez que se había aplicado la circunferencia a un bloque cuadrado completo, lo corté, ¿vale? Lo corté en 4 y entonces quedó seccionado de esta manera. Bueno, pues es solamente una mención que haceros, aunque la lección de hoy quería enseñaros cómo se cose en curva. También quería mencionaros que existen más tipos de costuras en curva, pero las que son referidas a los bloques se practican todas o la mayoría de esta manera de aquí. Luego hay otras costuras en curva que también se realizan con las técnicas de paisajismo, ¿vale? Pero estas ya las veremos cuando toque repasar los cursos de esas técnicas en concreto, ¿de acuerdo? De momento, con que os quedéis con este tip, con este consejo o con este conocimiento es suficiente. Como anécdota, te contaré que mi primera profe de patchwork me dijo que el patchwork, cuando no es en recto, no es patchwork, es costura creativa. A día de hoy, muchos años después, puedo confirmar que estaba completamente equivocada. El patchwork es esto perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues hay opiniones de todo tipo. Y poco más, únicamente decirte que te dejo disponibles para la descarga los patrones de los dos ejemplos que hemos visto hoy, tanto el de la costura a mano como la costura a máquina, para que practiques en los dos casos si quieres, ¿vale? Yo como ejercicio te sugiero que practiques al menos uno de ellos, ¿vale? Para ver cómo se te ha dado la costura en curva, el que te apetezca, o bien a máquina o bien a mano, como te sientas más segura, ¿vale?
realizas el proyecto y nos lo compartes, a ver qué tal te ha ido. Y poco más. Para terminar la lección de hoy os voy a poner unos cuantos bloques o ejemplos de quilts que se pueden realizar con este diseño de aquí, ¿vale? Y con eso yo creo que ya terminamos. En la próxima lección vemos cómo se realiza la costura en Y, cuando las piezas no van unidas en recto, sino que necesitamos alinearlas o unirlas con un ángulo, ¿vale? Eso lo vemos en la próxima lección, así que pásate a verla, que te espero por allí. Hasta ahora.